Shalom, hermanos. En este gran día de Sukkot quiero compartirles una palabra. Me disculpo por el día de ayer que cuando escuché la grabación, pues el sonido del viento no permitía escuchar con claridad. Por eso ahora lo hago dentro de la casa y espero que sea de bendición para ustedes. Me basaré en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concebió y parió a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. Vamos al versículo 2. Dice así: y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Cuando nosotros observamos los tiempos de Dios, como lo que es ahora esta fiesta de Sukkot que termina, nosotros podemos observar en todo el transcurso de la Biblia los tiempos revelados aún antes de que Dios diera la orden de establecer las fiestas en el libro de que vemos ya en Éxodo, Levítico, todo lo que acontece con Moisés, cómo ordena que se hagan y revela exactamente los tiempos. Pero anteriormente hubo momentos en el tiempo que ya había establecido Dios donde acontecieron sucesos muy importantes. Por ejemplo, la Pascua fue la misma fecha en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac y el cordero aparece enredado de sus cuernos y viene como sustituto. Pero esta época de Sukkot yo quiero compartirles este mensaje de que también fue revelado con anterioridad. Si nosotros leemos estos versos que acabo de leer en Génesis, en el inglés o en unas Biblias más amplificadas, veremos que dice que cuando Caín, al proceso del tiempo, dice en el inglés, o en algunas traducciones más exactas, dice en el tiempo de la cosecha, lleva su ofrenda. El de la idea de ofrendar en un principio es Caín. Caín, recordemos que su traducción viene adquirido, un regalo de Dios, es adquirido a través de Dios, es un buen nombre, pero se corrompió desgraciadamente. Pero a él le revela Dios el momento. Dice que cuando termina, cuando la época de la cosecha, él lleva de los frutos de la tierra. Pero en el caso específico de Abel dice que de la grosura, de lo mejor lleva Abel y hacen la ofrenda exactamente en este tiempo de Sukkot. Entonces, la Biblia es 20%, cuando tú ves cosas tan pequeñas en la lectura, es un 20% de lo que podemos leer y un 80 a un 90% interpretativa. Entonces, cuando tú observas que la palabra dice que la ofrenda de Abel fue de su agrado y la de Caín no, no vas a pensar que es inmediatamente en el tiempo. Lo que sucedió fue esto, que la ofrenda de Abel le trajo tanta bendición a su... Él se dedicaba a criar ganado. Él, después de hacer su ofrenda, comenzó a ser tan bendecido que su hermano sintió gran envidia de él, y el otro, por haber llevado solamente después de haber recibido esa revelación de tener que hacer la ofrenda, llevó cosas que no eran completamente de lo mejor. Pero resulta que después de hacer esa ofrenda, Caín no es tan bendecido. Creo yo que al contrario, sus cosechas siguientes no maduraron o no fueron tan agradables. Entonces, esa envidia y ese celo que siente a ver al progreso de Abel hace que ese celo sea tan grande que lo mate. Entonces, nosotros podemos observar que
la clave para observar el tiempo es cuando dice ahí que después del proceso del tiempo, otras dicen pasando el tiempo, pero claramente en el inglés dice en el proceso del tiempo, cuando ya la cosecha estaba lista. Entonces tenemos ese tiempo revelado, pero cuando tú haces una ofrenda con el corazón de lo mejor y de lo más que tú puedes ofrendar a Dios, viene una bendición tan grande que muchos te tendrán envidia. Pero en el caso de Caín no fue así. He hablado muchas veces que cosas que vemos en la ley de Moisés fueron reveladas ahí, no significa que no habían sido establecidas con anterioridad. Que Dios dijera no matarás es un pecado, no significa que antes de la ley no fuera un pecado o que ahora en la gracia no sea un pecado. Entonces Dios nos revela tiempos y sazones porque se las prometió a Noé. Fue una promesa que le hizo a Noé, que proseguirían esos tiempos. Entonces que no acabaría con ellos cuando después del diluvio. Entonces, en esas cosas entre el mesianismo y el cristianismo, que algunos piensan de los cristianos que esas cosas hacen menos el sacrificio de Cristo, quiero decirte que nada tiene que ver. Las fiestas al Eterno son para agradarlo a Él y todas apuntan a Cristo, al Mesías y a la gloria de Dios. Ninguna de esas hace menos. Por ejemplo, hasta la Pascua exalta el sacrificio de Jesús. Pero algunos creen que el celebrarlas menosprecia la gracia y no tiene nada que ver, por el contrario, la exalta. Una de las gracias que tienen las fiestas es darnos identidad. Hay cristianos que están dispuestos a celebrar el 15 de septiembre o el Día del Trabajo o el Día de las Madres, que son fiestas culturales, y no están dispuestos a celebrar lo que fue una orden divina para el pueblo de Dios que traería identidad y propósito. Entonces, hay cosas que se deben de ajustar, como ahora no subiremos a Jerusalén, pero podemos acercarnos a Dios, porque subir a Jerusalén significaba acercarse a la presencia de Dios y convivir, tener una coinonía con los hermanos de todas las tribus y ir a ofrendar, llevar la participación que fortalecería el templo y el reino. Entonces, para aquellos mesiánicos que sí hay algunas líneas que menosprecian y que yo te invito a que reflexiones cuando ellos hablan que Jesús no es completamente Dios hecho carne, que dicen que algunos versículos y te señalan ciertas cosas, ellos están completamente distorsionando la palabra, porque desde el Antiguo Testamento el Señor mismo dijo, yo mismo iré y me presentaré. Y tenemos el anuncio de la venida, el reconocimiento aún de los demonios de la persona de Cristo. Entonces, en el mesianismo que no se exalte a la persona de Jesús como Dios mismo hecho carne, están yendo por una vía que no es buena. Y por el otro lado, el cristianismo que no quiere aceptar los tiempos de Dios, están perdiendo una bendición tremenda, porque el Señor no ha en ninguna manera abolido los tiempos. De hecho, el libro de Daniel dijo que habría quienes querían cambiarlos, pero no podrían. El tiempo revelado sigue estando en la sazón de Dios. La primavera sigue siendo en los meses de abril y mayo o meses de Aviv, y el otoño sigue siendo en estas fechas, y de la misma manera esos portales de bendición que siguen abiertos en el tiempo, en las fechas que el Señor da para alabarlo, para hacerle fiesta, para engrandecerlo, siguen siendo portales de bendición. Entonces, atrévete como Abel a dar de lo mejor o hacer un esfuerzo de lo que tú tengas para que aún todavía este día tienes la oportunidad de ofrendar y ser altamente bendecido. Shalom.